Buenos días y bienvenidos a otro Inside La República. Hoy nos encontramos con Germán Cardona, quien es el ministro de Transporte. Bienvenido. Germán Cardona es ingeniero civil de la Universidad Nacional Seccional Caldas, además que hizo estudios de liderazgo en las universidades de los Andes, en Wharton y Harvard. Fue gobernador de Caldas entre 1989 y 1990, también alcalde de Manizales en 2 periodos. Se desempeñó como SAR anticorrupción y embajador de Colombia ante la Santa Sede. Y Cardona asumió por segunda vez el cargo como ministro de Transporte, un puesto en el que ya había estado entre 2010 y 2012. Queremos empezar con un tema coyuntural que es el del paro de Avianca, de pilotos de Avianca. Y pues ya va a completar 40 días. Lo que queremos saber es cuáles son las pérdidas, si tienen unas pérdidas calculadas para el sector transporte hasta el momento y si se ve una pronta solución a este tema. Bueno, Tatiana, muy buenos días a usted, a todos los que nos escuchan, a usted, a todo el equipo del diario La República. Tema Avianca, el ministerio pues ha hecho lo que le corresponde. Nosotros simplemente, ante todo en Colombia, tenemos que velar es por la seguridad aérea. Y eso lo estamos haciendo y eso se lo estamos garantizando a todos los colombianos. Ahora, en medio de este conflicto, Avianca ha solicitado o solicitó en algún momento la posibilidad de que vinieran pilotos extranjeros. Nosotros analizamos al interior de la aeronáutica civil la posibilidad de que se pudieran traer pilotos extranjeros a Colombia y se expidió una resolución, pero esa resolución es para todas las aerolíneas, no es exclusivamente para Avianca, donde se les permite en la medida de las necesidades y que si el servicio así lo exige, traer pilotos extranjeros. Al día de hoy, Avianca no ha solicitado a la Aerocivil ni un solo permiso para traer un piloto extranjero a Colombia. Esa es nuestra responsabilidad. El otro es el tema del paro y ese es un tema que ha venido manejando con mucha diligencia la ministra de Trabajo y nosotros le estamos dando la colaboración que se requiera. ¿Usted cree que falta en Colombia otra aerolínea que tenga esa capacidad operativa que tiene Avianca en estos momentos? Pues eso sería lo ideal, o sea, pues, uno quisiera que hubiera siempre muchas aerolíneas excelentemente buenas, como lo es Avianca, que es reconocida a nivel nacional e internacional. No podemos desconocer que esta aerolínea tiene más de 100 años de creada y es una aerolínea que ha sido bandera de Colombia. Lo que yo espero, y creo que es lo que esperamos todos los colombianos, es que Avianca y sus pilotos solucionen sus problemas lo más rápidamente posible, porque al final del camino nos estamos perjudicando, somos todos los colombianos. María Carolina Ramírez, editora de Empresas, tiene la siguiente pregunta. Precisamente, ministro, sobre los colombianos y los consumidores aéreos, ¿qué parte de tranquilidad se le puede dar a las personas que ya tienen planeadas sus vacaciones de fin de año y si cree que esto va a tener un impacto pues negativo en el turismo de la temporada final? María Carolina, buenos días. Pues mira, yo espero que no. Inclusive Avianca ayer sacó una promoción de tarifas a 99.000 pesos en algunos diarios del país y las promocionó. No sé si ya las vendería o no, pero lo hizo. Y de hecho las otras aerolíneas están haciendo lo mismo y además nosotros nos hemos venido reuniendo a instancias del director de la Aeronáutica Civil con todas las aerolíneas para solicitarles el control de los precios a los pasajes. Y espero que de aquí a la temporada de final de año ya esté normalizada la situación en Avianca. De hecho, ya me comentaba el director de la Aeronáutica Civil ayer que se han vinculado o se han reintegrado, creo que 125 pilotos nuevamente a la operación en la aerolínea. Precisamente en ese tema de los tiquetes me gustaría preguntarle si han encontrado que hay precios muy altos pues aprovechando este paro de pilotos. Indiscutiblemente, o sea, eso todo lo hemos vivido. Yo en lo personal lo he vivido porque uno de mis hijos tuvo que viajar en estos días, digamos, a la ciudad de Cali y el pasaje era un pasaje atípico dentro del costo normal, pero también he recibido algunas comunicaciones donde se me habla de eso. En ese orden de ideas, vuelvo y repito, el director de la Aerocivil se reunió con todas las aerolíneas y les pidió que se aprendan a autorregular en estos temas, incluido Avianca. Entonces ellos tienen que hacer eso, tienen que controlar sus pasajes y de hecho pues han venido cumpliendo en los últimos días con esas normas. Usted nos está hablando de estas estrategias, pero igual les preocupa un poco el turismo del fin de año. Pues yo esperaría que no nos afecte mucho. Ahora, pues tengo que decir otra cosa.
si yo estoy promoviendo también el tema de que estamos en este momento en Colombia fortaleciendo el mapa vial, pues también la invitación que le quiero hacer a todos los colombianos es que en estas épocas de fin de año programen sus vacaciones con tiempo y también usen las vías, entre otras cosas, para que empiecen a mirar la gran revolución de la infraestructura que estamos haciendo en Colombia, porque puede que nos encontremos trancones y situaciones en algunas partes del país, pero también es una gran oportunidad de ver el mapa vial colombiano, cómo se está desarrollando. Vamos a aprovechar ese tema aéreo para pasar a unas preguntas de aeropuertos. John Guzmán, periodista de economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el balance que hace de la renovación de aeropuertos? Hombre, yo diría que es excelente, John. Se han intervenido 59 aeropuertos en todo el país en estos últimos 7 años, y hablo de este gobierno del presidente Santos, que es lo que me corresponde a mí, porque yo fui ministro de Transporte entre el año 2010 y el año 2012, y ahora regresé para acompañar al presidente durante estos últimos 10, 12 meses de gobierno, pero en el tema aeroportuario las noticias no pueden ser mejores. Hemos mejorado las condiciones de la mayoría de los aeropuertos del país, inclusive aeropuertos muy pequeños y también de aeropuertos muy grandes. Por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado ahora en el mes de diciembre vamos a inaugurar otra terminal que va a seguir fortaleciendo el tema aeroportuario, y además tengo una buena noticia para ustedes también. Ya se aprobó el proyecto del Regiotram para Cundinamarca, y ese Regiotram tiene una connotación muy importante para el segundo aeropuerto de Bogotá. Con ese Regiotram se va a poder hacer una conexión entre el aeropuerto El Dorado 1, que es el actual, y el aeropuerto El Dorado 2, que es el que se construirá próximamente, del cual ya estamos en este momento haciendo la estructuración para sacar probablemente a finales del año 2018, principios del 2019, la concesión para su construcción. Me envían una pregunta que si habrá un nuevo aeropuerto en Cartagena. Sin duda va a haber un nuevo aeropuerto en Cartagena. Ya nos reunimos, inclusive la semana pasada lo hice yo con los promotores originales de ese aeropuerto. Va a ser un aeropuerto que va a quedar aproximadamente a unos 8 o 10 kilómetros del aeropuerto actual, un poco en las afueras de Cartagena, pero va a ser un aeropuerto con todas las condiciones de un aeropuerto internacional. Y este aeropuerto actual se le vence la concesión original ahora en el año 2020, se le va a ampliar esa concesión aproximadamente hasta el año 2025, para esperar que en el año 2025-26 pueda empezar a entrar en operación el nuevo aeropuerto de Cartagena. ¿Cuánto se va a invertir en este nuevo aeropuerto? En este aeropuerto no te puedo dar una cifra porque es una propuesta de iniciativa privada 100% que el gobierno está avalando, pero en todos los aeropuertos del país hemos invertido en estos 7 años, sin incluir el aeropuerto El Dorado, donde están haciendo inversiones inmensamente grandes, se han invertido más de 5 billones de pesos. Mario Chávez, editor de Finanzas, tiene la siguiente pregunta. Ministro, tengo 3 preguntas. La primera, paro de aviadores y paro de campesinos en varias regiones del país. ¿Es posible que haya sitios que se queden totalmente incomunicados en estos días? Mario, desafortunadamente los paros pueden ocasionar esos problemas. Información que tengo del día de hoy, pues hay algunos bloqueos menores, afortunadamente, en algunos sitios del país, por efectos de las famosas mingas. No hay una afectación grande, severa, pero sí ya desafortunadamente presentan algunos problemas en algunos sectores, y yo espero que eso no sea así. De todas maneras, pues en el tema aéreo, lo que ya les expliqué, seguimos trabajando con mucho ahínco y yo espero que las cosas salgan bien. Y en el tema, digamos, de los paros, hasta el día de hoy no hay una situación pues que tengamos que lamentar. Ministro, la segunda, usted ahorita nos contaba la experiencia personal de su hijo. Yo le comparto la mía. La última vez que fui a Villavicencio me demoré 6 horas. ¿Usted cómo le asegura a la gente de cara a fin de año y todo este nuevo mapa vial que los planes de retorno de verdad van a funcionar y que ir por carretera es una alternativa? Hombre, lo que pasa es que en la vía de Villavicencio, usted me está diciendo algo que es cierto, pero también en la vía de Villavicencio se están terminando de construir unos túneles y unos viaductos, túneles y viaductos
que según nos han dicho los concesionarios, los deben de estar entregando a finales de este año, por tardar principios del próximo, y yo esperaría más que fuera hacia finales de este año, y eso mejora las condiciones. Ahora, hay un hecho concreto que no podemos ocultar, y es que desafortunadamente las salidas de las ciudades son muy difíciles, pero eso le compete a las autoridades locales y no al gobierno nacional, y a veces se demora uno mucho. Digamos, se lo pongo como ejemplo, salir de aquí hacia la zona de Arapoima, de la Mesa, a veces uno se demora saliendo de Bogotá 1 hora y media o 2, hasta la Mosquera, y de ahí hasta Anapoima o hasta la Mesa se demora 1 hora, que es el trayecto más o menos normal. Entonces, eso también puede suceder en lo que usted me está comentando. Ministro, y la tercera, ayer el gobernador de Nariño nos decía que es más barato ir a Miami que a Pasto. Entonces, ustedes desde el ministerio, ¿qué están haciendo para que los precios de los tiquetes a algunas zonas del país, especialmente a esas donde solo llega una aerolínea, sean los correctos y el usuario no los sufra? Lo primero es decirle al gobernador de Nariño que él también puede llamar al resto de las aerolíneas que hay en Colombia, todas. Nosotros no tenemos absolutamente, digamos, controles para que ninguna aerolínea sea exclusiva en ninguna parte del país. Lo digo por la ciudad, mi ciudad natal, Manizales. Tengo entendido que ya en Manizales está operando otra aerolínea en este momento, diferente a Avianca, que tradicionalmente ha sido la aerolínea que ha operado en esa ciudad. Y el gobernador de Nariño también puede abordar a LATAM, puede abordar a EasyFly, puede abordar a Wingo, puede abordar a Viva Colombia, cualquier aerolínea, para invitarlos a que vuelen también hacia Pasto. El otro problema, y en este caso en particular en Pasto, e inclusive en Manizales y en otras ciudades del país, es que a veces el aeropuerto se cierra y se vuelven muy complicadas las llegadas a estas ciudades. Pero yo creo que en parte el gobernador puede tener razón, pero las posibilidades de invitar otras aerolíneas son todas. Vamos a pasar a un bloque de preguntas de las vías 4G. Gabriel Forero, editor de Asuntos Legales, tiene la siguiente pregunta. Ministro, ¿cuántas y cuáles de las grandes obras anunciadas o inauguradas por el ahora candidato Vargas Lleras están paradas o nunca arrancaron? Gabriel, todas están marchando. Y no son solamente las anunciadas por el ahora candidato Vargas Lleras. Esto es un tema que nació en el año 2010, 11, 12, por una disposición y una decisión del presidente Juan Manuel Santos. En esa época, y lo digo porque tengo el conocimiento de causa, tomamos la decisión de que teníamos que acabar con la pésima estructuración de proyectos que había en Colombia. Entonces se crearon las buenas estructuraciones a través de buenos estudios y buenos diseños. Y a partir de eso se empezaron a licitar una gran cantidad de obras a través del Instituto Nacional de Vías, que son obras públicas. Y también se le dio vida al esquema de concesiones en las vías de cuarta generación. En ese proceso, yo hoy que regresé a este ministerio tengo que reconocer la excelente gestión que hicieron mis antecesores en la cartera ministerial, también el apoyo que en su momento nos dio el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pero aquí lo importante es que las cosas están marchando. Y la pregunta que usted me está haciendo ya me la han hecho en otras oportunidades, porque mucha gente dice que de pronto por algunos problemas que se han presentado, de unos escándalos recientes que afortunadamente ya pasaron, como es el problema de Odebrecht, que de pronto las cosas se iban a frenar, pero todos los concesionarios ya están evolucionando. Y el mejor ejemplo de eso se lo doy en este momento. Ayer, el concesionario de la vía Pacífico 2 obtuvo un crédito por $95 millones. Le hicieron su desembolso ayer precisamente para avanzar en esa obra. Pero esa obra, hasta el día de ayer, la estaban haciendo los concesionarios, que los menciono con nombre propio porque son dos empresas muy serias, Odinsa y Construcciones El Cóndor. Estaban haciendo esas obras con sus propios recursos, porque la responsabilidad de los concesionarios es invertir sus propios recursos hasta que consigan la financiación. Entonces ya con esta destrabada que le dimos a ese proyecto de la Ruta del Sol 2, más aproximadamente $1 billón que está aportando hoy la Financiera de Desarrollo Nacional, más la entrada de estos bancos internacionales,
como sucedió, digamos, ayer con lo que le estoy comentando, eso ya permite que el esquema de concesiones de cuarta generación siga hacia adelante sin ningún problema. Vamos a pasar como al balance de esas 4G. Carlos Rodríguez, editor de Globo de Economía, tiene la siguiente pregunta. Ministro, pero de estas vías 4G, ¿cuáles ya están listas? ¿Cuándo se van a poder ver ya totalmente construidas? ¿Y cómo van los cierres financieros, especialmente las obras de la segunda ola? Carlos, le voy a decir una cosa, y además eso no sería normal que lo dijera un funcionario público, y mucho más un funcionario público que de hecho no estoy aspirando a nada más en el futuro, sino a ser otra vez exministro de Transporte. Yo no vine aquí a inaugurar obras, yo vine aquí a continuar un proyecto de desarrollo de Colombia. Si usted recuerda lo que pasaba hace 7 años en Colombia, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, este país era un país completamente atrasado en infraestructura. O sea, no se lo estoy diciendo yo como un invento mío, sino como una realidad. Con lo que les comenté ahora, ya el país está avanzando en eso. Pero que quede clara una cosa, el tema de las concesiones de cuarta generación es un proceso que apenas se está iniciando. Nosotros, de aquí a finalizar este gobierno, vamos a entregar muchos proyectos adelantados. Seguramente ninguno de los proyectos de cuarta generación terminado. Pero lo que le puedo garantizar a Colombia es que el país va a ver mucho adelanto en esas obras. Y le quiero dar otra noticia, ya que me preguntan sobre este tema de concesiones. Y esta es una muy buena noticia. Le vamos a pagar ya a los bancos a los cuales se les debía dinero por los problemas que se generaron con el problema de la Ruta del Sol 2 con Odebrecht. Ellos, los bancos, con toda la razón, tenían una preocupación real y era cuándo me van a pagar la plata que yo aporté para ese proyecto. Pues ahora con el fallo que se dio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la retoma de esa vía por parte del Instituto Nacional de Vías, de la Agencia Nacional de Infraestructura y la entrega al Instituto Nacional de Vías, también hemos liberado aproximadamente 1.5 billones de pesos. Esos 1.5 billones se van a destinar para pagarle a las entidades financieras que son proveedores de buena fe. Ahí les vamos a entregar aproximadamente 1.2, 1.3 billones de pesos y además para tener ahí un saldo para terminar de pagar a proveedores menores, o sea, el resto de los proveedores, también trabajadores que ya prácticamente les pagó a todos, y para revisar el estado en que recibimos esas obras, porque en la medida en que miremos el estado en que se recibieron esas obras, si les tenemos que descontar a estos señores concesionarios una plata adicional, se las descontaremos para organizar esas obras que están entregando y de esa manera, ya cuando se entregan 1.2, 1.3 billones a los bancos, ya las cosas, como les dije hace un rato, ya generan un adelanto muy importante y destraban completamente el tema de financiación de concesiones de cuarta generación. Pero en estos momentos, ¿cuántos kilómetros de 4G hay construidos? Bueno, voy a hablar del global. O sea, en 4G nosotros estamos pensando que se entreguen de aquí al finalizar el gobierno aproximadamente unos 3.100 kilómetros. Pero esto yo calculo que vamos a tener una rebaja un poco, no vamos a llegar a los 3.100 exactos, porque con este bache que tuvimos con lo del Ruta del Sol 2, esa obra va en el 52% de avance. Y con lo que vamos a hacer a través del Instituto Nacional de Vías, vamos a invertir más o menos 630.000 millones de pesos en obra pública. Y eso va a permitir que la obra llegue más o menos a un 60-62% de avance, nos queda faltando un 38%, y esas obras se deberían de haber terminado probablemente para el 2018, pero ahí tenemos ese pequeño atraso. Entonces, yo calculo que para finalizar el gobierno estamos entregando aproximadamente unos 2.700 kilómetros en nuevas calzadas que van a ser muy importantes. Y a eso le sumamos seguramente más tarde, me lo preguntarán ustedes, lo que se va a hacer en vías terciarias. Vamos a seguir con ese tema de Ruta del Sol que usted estaba tocando un poquito. Catherine Benítez, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta.
Ministro, le pregunto justamente sobre ese restante. ¿Cuándo empezará la licitación de ese 40%? ¿Cuánto puede costar y cuál es el perfil de los proponentes que están buscando? Bueno, voy a partirlo en dos. Primero, la licitación de la plata que vamos a invertir a través del Instituto Nacional de Vías. Espero que estemos licitando esas obras, ojalá antes de finalizar este año. Estamos solamente pendientes del desembolso de unos recursos que ya fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda. Eso necesita hacerse un documento CONFIS y un COMPES para poder tener esos recursos, pero ya esos prepliegos están colgados en las páginas del Instituto Nacional de Vías. Y lo que me preguntas del 40% que nos quede faltando de esa obra Ruta del Sol 2, aspiramos a que en los primeros meses del año entrante, yo calculo que por ahí abril, mayo del año entrante, una vez nos terminen la estructuración nuevamente de este proyecto que ya se contrató, podamos sacar esa licitación, porque esa es una concesión, es una APP pública. Entonces vienen proponentes, licitan, se le adjudica a cualquiera de ellos, que pueden ser nacionales o internacionales, que han mostrado mucho interés, y el que haga esas obras, pues termina ese 40% aproximadamente y hace el mantenimiento de la vía por los próximos 20 o 25 años. ¿Nos puede adelantar algún nombre de esas empresas que han mostrado algún interés? Todas, o sea, tú puedes preguntarle a las empresas colombianas que están haciendo excelentes proyectos hoy de infraestructura en concesiones de cuarta generación, inclusive las que están trabajando en obra pública, y empresas extranjeras también que han venido llegando a Colombia, pero no quiero particularizar ninguna para no dar la sensación de que hay preferencias de pronto hacia alguna, pero todas son bienvenidas. Mario Chávez tiene nuevamente una pregunta. Ministro, otra vez con este tema de las 4G, yo quisiera que nos explique cómo va el proceso del proyecto de ley de infraestructura en el Congreso y qué hay de cierto de todo esto que se había dicho, que se buscaba que se le pagara a los bancos con plata del Estado por incumplimientos de los congresistas. Mario, precisamente hoy para el Congreso ahora tenemos un debate de Cámara de Representantes, no falta sino ese debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ayer nomás tuve reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, he tenido reunión con algunos de los parlamentarios de las directivas de la Cámara de Representantes, todos han manifestado la voluntad de darle aprobación ya final a ese proyecto para que finalmente lo podamos convertir en ley. O sea, nos falta y no el trámite en el Congreso, porque ya el ponente, que además es un hombre muy serio y que ha hecho una labor excelente, que es el representante Telésforo Pedraza, ya entregó la ponencia, ya la radicó, ya la firmó y ya está todo en firme. Y lo único que está pendiente es que en la Cámara terminen un debate que tienen ahí, creo que sobre el tema de la reforma política, y lo que me prometieron los directivos de la Cámara es que tan pronto se termine ese debate de reforma política, entra este proyecto de la ley de infraestructura, que además no es solamente para esto, es también para los pliegos tipo, porque eso de los pliegos tipo va a acabar con los pliegos astre. Los pliegos astre, ustedes saben muy bien que son aquellos que desafortunadamente algunos alcaldes o algunas regiones sacan las licitaciones para que se las gane una sola persona. Entonces nosotros sobre todo desde el Instituto Nacional de Vías, acabamos con ese tema de los pliegos astre, le dimos vida a los pliegos tipo, y al día de hoy, y en estos 7 años de gobierno, puedo decirles que no ha habido ninguna queja hacia la gestión del Instituto Nacional de Vías, y las cosas afortunadamente han venido marchando bien. John Guzmán, periodista de Economía, tiene otra vez una pregunta. Dos preguntas. La primera es si ya no hay rastro de Odebrecht en temas de infraestructura nacional, y la segunda es, pues una de las dudas que queda tras el escándalo de corrupción es si se hacían tan bien las licitaciones en la ANI, ¿por qué terminaron tantos proyectos salpicados? Pues John, yo no soy la persona para responderle la segunda parte de la pregunta, porque mientras yo fui ministro de Transporte, y esto lo digo aquí, lo digo públicamente, y lo digo delante de estas cámaras y delante de ustedes, los señores de Odebrecht, a quienes conocí, con quienes hablé, siempre les manifesté que mientras yo fuera ministro de Transporte, no les ampliaría ese contrato de la Ruta del Sol 2.
no lo haría y no lo hice y me insistieron mucho. Entre otras cosas, ellos me hacían la solicitud para ampliarlo, era por Puerto Berrío hacia la zona del Magdalena. Después pasaron a hacerlo por Ocaña hacia el sector de Gamarra. Al retirarme yo del ministerio en el año 2012, 2 o 3 meses después, empezaron todo ese proceso de hacer esa ampliación de ese contrato. O sea que a mí no me pregunte, a mí me da mucho pesar, o sea, desde el punto de vista personal y moral, a mí me da mucho pesar que todo lo que creamos en el tema de concesiones de cuarta generación, que las creamos en el 2010-2011, en el tema de acabar con los anticipos en las obras públicas, que lo hice yo en el año 2011 como ministro de Transporte, la creación de la ley de asociaciones público-privadas, que me correspondió también liderarla en compañía del ministro de Hacienda de la época y el director de planeación. Todas esas cosas, lo que queríamos era que nunca tuvieran problema, y de hecho no han tenido problema. El único bache que hemos tenido es ese tema no de la Ruta del Sol 2, sino del tramo Ocaña-Gamarra. Y con respecto a la pregunta que usted me hace, si hay rastros de Odebrecht, no hay rastros de Odebrecht al interior del ministerio y al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura. Lógicamente ellos seguirán de pronto en reuniones con la ANI y con el gobierno esperando algunas cosas que yo no sé cuáles podrán ser, pero nosotros seguimos trabajando para que desobredechicemos, si es que cabe la palabra, todo este tema de la infraestructura, porque eso es, digamos que en los más de 45 billones de pesos que hemos invertido, ese es un bache pequeño para la economía del país. Carlos González, periodista de Finanzas, tiene la siguiente pregunta. Ministro, ¿cuánto le va a costar al Estado asumir las obras que tenía a su cargo Odebrecht? No, repite, por favor. Sí, señor, ¿que cuánto le va a costar al Estado asumir las obras que tenía Odebrecht? Pues, hombre, lo que le va a costar al Estado es simplemente recuperar una inversión que había en una fiducia. En esa fiducia hay aproximadamente 1.5 billones de pesos, como ya les comenté. Y esos recursos de esa fiducia, más otros dineros que ya se invirtieron también, que eran de esa fiducia, que sacaron de esa fiducia, con eso se pagó primero la mano de obra de toda la gente que trabajó en ese proyecto. Segundo, los proveedores menores, llamémoslos así, todos los que suministraron equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. Y ahora se van a pagar los bancos con esos recursos de esa fiducia. Quedan faltando por pagar unas vigencias futuras de obras que efectivamente se han ejecutado. Pero esas vigencias futuras está establecido que el gobierno las paga en los próximos años, las pagará, y esas obras, todo ese dinero está invertido en este momento allá en esa vía, donde hay más de 250 kilómetros ya construidos en doble calzada, faltan otros 200 y pico, 300 kilómetros, pero está invertida la plata ahí. Entonces, digamos que esto sigue evolucionando. El problema fue el bache que se generó y la situación el conflicto que durante estos 8 o 10 meses hemos vivido todos, y especialmente ustedes, que son en su mayoría periodistas económicos, con este tema de Odebrecht. Juan Pablo Vega, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta. Ministro, le pregunto por otro proyecto que tuvo dificultades relacionadas con operaciones financieras, y fue el Río Magdalena. Quiero que nos actualice, por favor, cómo va el proyecto y qué va a pasar en lo que queda del gobierno. Juan Pablo, Río Magdalena es otra cosita que nos quedó de estos señores de Odebrecht. Ya eso se liquidó, se recibieron más de 180.000 millones de pesos que también estaban en un encargo fiduciario. De esos 180.000 millones de pesos se le pagó ya la deuda más grande e importante que había, que era la del Banco Agrario. Ese dinero ya se pagó el capital, se pagaron los intereses y esa obra quedó liquidada. Quedan unos recursos ahí, unos recursos que aparentemente hay que devolvérselos al concesionario, pero no más. Ayer tuvimos reunión del equipo de trabajo del ministerio y mi solicitud a mi equipo de trabajo es que no se le entregue un solo centavo a estos señores concesionarios hasta tanto no se acabe de pagar hasta la última factura de proveedores y también de personal que hubiera laborado ahí. Entonces eso, digamos que ya pasó.
¿Qué viene ahora? Volver otra vez a adjudicar ese proyecto del río Magdalena. De hecho, se han hecho unas variaciones a instancias de la nueva estructuración de la concesión para tratar de cortar algunas curvas del río en algunos sitios y demás, pero eso, lamentablemente, se nos demora unos 3 o 4 meses más de aquí en adelante. Entonces, el director de Cor Magdalena está en este momento, digamos, buscando inversionistas, porque estos son inversionistas de altísimo nivel, sobre todo en temas fluviales, que vengan a interesarse en ese tema. Y la información que tengo, él anda en este momento en Ámsterdam, es que ya ha hecho contactos con algunas de esas empresas interesadas en venir a proponer por esa nueva concesión, que seguramente se hablará de ella finalizando este año o a principios del próximo. Vamos a pasar a otra obra, que es el túnel de la línea. Vivian Suárez, periodista de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. Ministro, uno de los proyectos que tuvo mayores problemas fue y retrasos fue el del túnel de la línea. Ahora con la adjudicación a Conconcreto y a la firma CSS, ¿cómo va el proyecto y si se va a poder entregar en julio del 2018? Vivian, túnel de la línea, efectivamente se adjudicó a estas dos firmas. Ellos están trabajando de la mano también de una empresa que está haciendo unos estudios y una valoración de las condiciones, digamos, estructurales en que se encuentran algunas de las obras de los viaductos y demás, y también dentro del mismo túnel. Al interior del túnel se han detectado, yo sé que se ha detectado y se ha visto pues que hay una pequeña falla que también se tiene que organizar. Se está trabajando en esos temas y ahora, al finales de este mes de noviembre, hay una reunión entre los contratistas, entre los señores que están haciendo los estudios y revisando los diseños y demás, para determinar cuáles son las dificultades que se pudieran presentar allí. En principio, y hasta el día de hoy, ellos tienen un compromiso de entregar en julio del año 2018. Haciendo claridad de una cosa, si se entrega la obra para julio del 2018, queda faltando los equipos electromecánicos. Esos equipos electromecánicos se están elaborando en este momento y lógicamente se instalarán, pero después de terminar la obra, ¿sí? Pero tenemos mucho entusiasmo de que por fin algún día vamos a ver la luz al final del túnel, porque ese túnel ha sido un dolor de cabeza para Colombia. Llevamos más de 10 años hablando del túnel de la línea y es penoso que para un túnel de 8 kilómetros en un país donde ya nos acostumbramos también a hacer túneles, estemos peleando porque un túnel como el de la línea llevemos 10 años luchando con él. Eso es un problema grandísimo que daría para otra entrevista. Vamos a seguir con este tema. César Rodríguez, periodista de Ocio, tiene la siguiente pregunta. Ministro, buenos días. En caso de que no se entregue en esa fecha, ¿se correría el riesgo de que el consorcio se liquidara como pasó con el contratista Carlos Collins? Jamás, jamás. Yo me reuní personalmente con los señores de Conconcreto y de Solarte. Estos señores son empresas serias, han trabajado bien en sus proyectos de infraestructura con el gobierno, tienen la voluntad de hacer las obras, es una obra pública, hay apropiados ya más o menos 230.000 millones de pesos para esas obras. Ya inclusive otra buena noticia que el país no conoce, ellos están importando desde España una cantidad de equipos de formaletas y demás, y ya han llegado muchos de esos equipos y de esas formaletas aquí a Colombia, e inclusive ya han llegado al túnel de la línea, y ellos van a empezar ya rápidamente a trabajar en esas obras, y lo único que nosotros esperamos es, primero les pedimos a ellos celeridad. Yo les dije a ellos, cuando hablamos hace 3 meses, les dije, yo como alcalde de Manizales, yo construí un estadio en 18 meses, ¿sí? Y lo inauguré un 30 de julio del año 94 con el presidente César Gaviria como presidente. Entonces les dije, ustedes, ¿por qué no me hacen un esfuercito y terminan también este túnel de la línea para el 30 de julio del 2018? Ellos tienen un compromiso, pero lógicamente hay que esperar los temas de los informes finales. Esperamos que las cosas estén bien hechas, que este contratista Collins lo que hizo lo haya hecho bien hecho. Si es así, celeridad total.
Si hay algún inconveniente, también se lo informaremos al país, pero el hecho concreto es que ese proyecto lo vamos a sacar adelante y habrá luz al final del túnel. Quiero devolverme un poquito al tema del río Magdalena, y es cuánto va a costar esta APP. No te puedo dar una cifra porque apenas se está estructurando, pero calculo que puede ser una cosa del orden de 2.2 billones de pesos. ¿Sí? Vamos a pasar a un tema de Uber y taxis. Lina Guevara, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Todavía existe como un vacío legal en la regulación de plataformas como Uber. ¿Cuándo podría haber una regulación y pues dónde está ese vacío? Lina, yo creo que el tema de Uber es un tema que estamos viviendo todos los colombianos y todos los seres humanos. Hace 20 días yo estuve reunido con el exministro Diego Molano, que está viviendo en Estados Unidos, que es una autoridad, yo diría que internacional en temas de nuevas tecnologías y de temas virtuales y demás, y me decía, esas plataformas como Uber son apenas la punta del iceberg. Eso lo que se está viendo a nivel mundial ya en estas cosas es impresionante, y nosotros aquí en Colombia estamos todos convencidos que el gran enemigo nuestro es Uber. Uber es una plataforma ilegal, o sea, es un servicio ilegal, de eso nadie lo puede dudar. Hay una demanda que pusieron algunas personas contra Uber, contra el ministerio y demás, y eso inclusive en este momento ha evolucionado un poco en los entes judiciales. Pero mi recomendación, y no me cansaré de seguirla haciendo, es invitar a los taxistas, a todos los más de 55.000 taxistas que hay, para decir algo en Bogotá, para que entren en estas nuevas tecnologías también. Yo estoy seguro que si tú usas Uber, no lo usas porque te guste Uber, sino porque sabes que ahí vas a estar segura, porque pides un servicio y entonces tienes en tu teléfono, tienes anotado que tú tomaste un vehículo X, Y o Z. Si eso lo hacemos también con todos los taxis que hay en Bogotá y en todo el país, se acaba Uber. Por sustracción de materia se acaba Uber, o se acaban esas otras aplicaciones. Pero lo que tenemos es que meternos en esas nuevas tecnologías. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar toda la vida discutiendo por una cosa que realmente el mundo nos va a atropellar completamente a todos los seres humanos, no a los colombianos. Una de las críticas que siempre se le hace a Uber es que no se sabe dónde pagan impuestos. Digamos que una regulación para estas plataformas tendría que tener esto, ¿y qué más? Pues yo le preguntaría eso también al director de la DIAN. Yo no tengo ni idea dónde pagan impuestos, no sé cómo funcionan, yo no conozco ese tema. Yo no soy usuario de Uber, en algunos momentos tuve que usar Uber cuando no era empleado público como soy ahora, entre otras cosas porque para llegar a mi casa es imposible muchas veces que llegue un taxi. Jamás que yo pida un taxi en mi casa me llega un taxi, ¿sí? Y algunas veces me tocó, digamos, yo tenía mi oficina en la carrera 7ª con calle 72. Un día me subí a un taxi, me dijo, ¿usted para dónde va? Y le dije, en tal parte, estoy saliendo de la Calera hacia arriba, hacia la Calera, y me dijo, bájese que yo por allá no voy, porque este carro es de gas y no sube por allá. Entonces yo me tuve que bajar. Pero entonces esas cosas son las que a la gente a veces le impiden poder tomar esos servicios. ¿Y en dónde pagan los impuestos? Esa es una excelente pregunta, pero esa hay que hacérseles a la DIAN. Pero cuando vamos a ver una regulación para plataformas de este tipo. Indudablemente se tiene que hacer. Sé que el Ministerio de TIC está trabajando en esos temas de la mano de la DIAN. Sé que la DIAN, que está siendo tan exigente ahora con todos los colombianos, también está pendiente de esos temas, pero hasta así no llegan mis conocimientos en esos temas. Vamos a seguir con ese tema. Kevin Borges, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Ministro, una de las quejas de los taxistas es que ellos pagan cupo y Uber no. Digamos, ¿desde el ministerio han pensado en eliminar el cupo? No, de eso no hemos hablado, y además el servicio de taxi es un servicio legal, ¿sí? Lo que pasa es que el servicio de taxis es legal y yo en lo personal lo apoyo y lo respeto muchísimo. Lo que también la pregunta es, puede que haya un 1 por 1000 de taxistas que desafortunadamente quieran abusar de una persona o la quieran tratar mal o le quieran cobrar lo que no se debe
o la quieran atracar o lo que sea. Ese 1 por 1000 es el que desafortunadamente afecta el servicio de los taxis, y por eso vuelvo a mi respuesta anterior. Si todos los taxis de Bogotá y del país se metieran en estas nuevas plataformas, creo que se acaba ese problema de Uber de una vez por todas, pero jamás se ha pensado en lo que tú estás diciendo. Laura Bolaños, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Acá, ministro. ¿Tienen de pronto un plan dentro del ministerio para que la aplicación que va a reemplazar el taxímetro se aplique nacionalmente? Laura, por ahora estamos muy atentos a lo que se está haciendo en Bogotá y nos parece que los taxistas deben de acogerse a ese tema. Tengo entendido que ya hay un grupo muy importante de taxistas que están siendo capacitados en eso. Valoro mucho que las grandes empresas de taxis de Bogotá, o las que tienen el mayor número de taxistas afiliados, están apoyando esos esquemas, y creo que el que no se meta en esos esquemas desafortunadamente va a quedar por fuera, pero no podemos pretender ir para atrás cuando el mundo va para adelante. Vamos a pasar unas preguntas desde el Metro y del Regiotram. Vanessa Pérez, editora de Negocio, tiene la siguiente pregunta. En este momento hay dos proyectos para mejorar la movilidad de Bogotá, que es el Metro y el Transmilenio por la Séptima. ¿Cuál de los dos cree usted que es más necesario para la capital del país? Los dos, sin duda los dos. De hecho, el gobierno nacional, también me toca decir que desde el año 2010 conozco mucho el tema del metro, porque ese ha sido otro tema eterno en Bogotá. Hemos trabajado mucho, hemos apoyado las diferentes alcaldías. Esta del alcalde Enrique Peñalosa, pues tomó una decisión de hacer un metro elevado. Si a mí me lo preguntan como ingeniero civil, yo diría que esa es una solución importante, porque eso también contribuye a bajar un poco los costos de los metros. El metro subterráneo es costosísimo. Yo soy constructor de vivienda y no saben ustedes el problema que es hacer un sótano en Bogotá. O sea, uno puede hacer 1 y hasta 2 sótanos, pero cuando uno va a bajar a un cuarto sótano, en este momento nomás estamos haciendo una interventoría de un proyecto personal con un cuarto sótano, y hacer eso es absolutamente complicado, porque esta ciudad es el tema de humedad aquí es muy complicado. Entonces, ese proyecto del metro creo que lo que debemos de hacer es apoyarlo. Ya el gobierno nacional, de hecho, ya puso encima de la mesa casi 10 billones de pesos. El alcalde Peñalosa creo que hoy le va a dar la buena noticia a Colombia y a Bogotá de que esos recursos van a quedar aprobados en el Consejo, y de esa manera ellos ya van a poder adelantar su proceso y sacar su licitación para el metro. Y el Regiotram es un proyecto que ha venido liderando el gobernador de Cundinamarca, que va a unir todos estos municipios cercanos a Bogotá con Bogotá, y va a ser absolutamente importante también. Yo creo que esos dos proyectos se complementan, se ayudan, y de hecho por eso el gobierno también aportó ya recursos muy importantes para el proyecto de Regiotram. Quedamos pendientes, lógicamente, de que ya el gobernador también le apruebe las vigencias futuras que él necesita en la Asamblea Departamental, para que ya también pueda sacar esas licitaciones para el Regiotram. Y entre el Metro de Bogotá y el Transmilenio por la Séptima, ¿cuál es más importante? Pues es decir, yo consideraría que los dos. Sé que se han generado muchos debates con respecto al Transmilenio por la Séptima, que muchos vecinos se oponen a ese proyecto, que dicen que eso les genera problemas, dificultades. En las conversaciones que he tenido con el alcalde Peñalosa, que además es un hombre muy serio en esos temas de desarrollo urbano, él me ha explicado que están trabajando eso, todos lo están trabajando muy bien, y yo lo que diría es que hay que esperar a que finalmente entreguen los diseños definitivos para ver qué es lo que va a pasar, pero decir que uno u otro es más importante, yo diría que los dos son muy importantes. Listo, vamos a pasar a otras preguntas. María Carolina Ramírez nuevamente tiene una pregunta. Ministro, queremos hablar sobre el tema de los peajes electrónicos. Entonces, este tema ha venido hablándose desde hace mucho tiempo, y una de las cosas que decían era que no podíamos tener tarjetas para cada una de las rutas, si iba por Ibagué y luego pasaba a Pereira y así sucesivamente. ¿Qué pasó con la tecnología? Se unificó todo el formato, y pues ¿cuándo veremos los peajes electrónicos funcionando en realidad? Mira, yo creo que los colombianos lo que queremos es decir que vamos a comprar una tarjeta de peaje
y con esa nos vamos a desplazar por todo el país. Tenemos 2 proyectos en peajes electrónicos, uno que está liderando el Instituto Nacional de Vías y otro que está liderando la Agencia Nacional de Infraestructura. Al final del camino a los colombianos no les importa saber cuál es el de Invías y cuál es de la ANI, sino cuál es el que necesitamos los colombianos. La información que me dieron ayer mis funcionarios es que para finales de este año se va a tener un piloto mediante el cual la gente va a poder circular, pero por unas vías más, pues digamos, restringidas, diría yo, entre Villavicencio y el norte y luego la salida de Bogotá, usando peajes de diferentes operadores, ¿sí? Pero lo que queremos nosotros es, para el año entrante, ojalá ya, cuando se acabe de implementar todo este esquema, ya empezar a tener los peajes definitivos, porque si en algo ha estado atrasado este país es en el tema de peajes electrónicos. A mí me sorprende, uno va, digamos, a Estados Unidos, tú llegas a Miami, ya no existen los peajes, tú simplemente tienes que alquilar un chip y pagas y te alquilas un carro por poder circular por donde quieras y una máquina te va contando. A eso tenemos que llegar, creo que todavía nos vamos a demorar, pero la primera incursión en tema de peajes electrónicos para empezar ese proceso de ensayo y error y de organizar las cosas se debe dar antes de finalizar este año. Ese piloto, ¿cuántos peajes va a tener al inicio o en cuántas vías va a estar? Yo calculo que son 18 peajes, me dicen aquí, pero no sé, no estoy seguro si son 15, 16, 18 o 20, pero son más o menos ese número de peajes, ¿sí? Catherine Benítez tiene nuevamente una pregunta. Ministro, quería preguntarle cómo va la nueva versión de del sistema de costos eficientes para el transporte de carga, el CICETAC 2. Bueno, a mí pregúntame de la tabla de fletes que me tocó implementarla en el año 2010 al 2012, que fue simplemente decir, vamos a acabar con este esquema, vamos a organizar esto, eso se hizo, eso funcionó, desafortunadamente hubo gente que se opuso, eso generó un paro en su momento, paro camionero, pero ahora al regresar al ministerio yo me he venido conversando hasta ahora de manera informal con todos los dirigentes del sector camionero y les he dicho, señores, esto es algo parecido a esas cosas de Uber y demás, actualicémonos, porque si ustedes lo saben, yo creo que ustedes ya están enterados, ya existe, digamos, están empezando a implementar un tema que se llama Uber Carga, que si nos descuidamos también entonces la carga la van a empezar a seguir, o la van a seguir transportando a través de esos sistemas de nuevas tecnologías. Entonces, la invitación que yo le he hecho a los transportadores es a que nos sentemos. Ellos, de hecho, permanentemente están en conversaciones con el Viceministerio de Transporte para que empecemos a revisar o sigamos revisando esto que tú acabas de mencionar y cada día nos volvamos más eficientes en esos temas. En eso estamos trabajando y en eso seguiremos trabajando. No se trata, al montar esos esquemas, no se trata de mortificarle la vida a nadie. Se trata de que el país cada día se ponga más al día en estos temas. Si estamos haciendo vías nuevas, si estamos desarrollando este país en infraestructura, también nos tenemos que desarrollar en el transporte de carga y en los esquemas logísticos. Y para finalizar la pregunta de vías terciarias. Para finalizar la pregunta de vías terciarias, sí. ¿Cómo va este proyecto que es a 2050 y son 51 vías, si no tengo mal el dato? ¿Cómo va este tema? No, tú tienes una pequeña equivocación. Hay un proyecto que se llama 50-51. Ese proyecto 50-51 es que el gobierno destinó 50.000 millones de pesos para 51 municipios de Colombia que están en zonas de conflicto. Ese proyecto lo está manejando a través de la Agencia para Renovación del Territorio, pero la Agencia de Renovación del Territorio acordó que las interventorías las vamos a hacer a través del Instituto Nacional de Vías y nosotros ya estamos organizando el tema de las interventorías. Eso está empezando a marchar. Ahí se le va a dar mucha participación a las comunidades, a las juntas de acción comunal y a las comunidades de los sectores, pero garantizando que las inversiones se hagan y se hagan bien hechas, porque el INVÍAS no ha tenido problemas con sus interventorías en estos últimos 7 años. Pero hay un proyecto más importante todavía, que es el proyecto mediante el cual se están invirtiendo
1.4 billones de pesos en vías terciarias en todos los departamentos de Colombia. Esos son los recursos del Sistema General de Regalías que se manejan a través de los programas OCAD. Entonces hay un programa que se llama el OCAD Paz, que lo maneja directamente el gobierno, manejamos el 50% de los recursos y eso los estamos ya estructurando y organizando para empezar a sacar esas convocatorias antes de finalizar este año, algunas de ellas, otras el año entrante. Y hay otros recursos que llaman OCAD regionales, que son los que manejan los gobernadores a través de las OCAD. Y eso, en algunos casos, los gobernadores ya se han aliado con nosotros en el ministerio. Por ejemplo, el gobernador de Bolívar, el gobernador de Boyacá, ya han dicho, yo quiero hacer las obras a instancias del Ministerio del Invías, pero mis obras son estas. Entonces, les estamos dando todo el apoyo y así mismo lo haremos con los demás gobernadores que quieran que trabajemos de la mano entre el ministerio a través del Instituto Nacional de Vías y las gobernaciones. ¿Cuántas convocatorias para seguir este año? Para vías terciarias. Pues por ahora vamos a empezar, yo creo que ahora, antes de finalizar este año, tenemos las primeras, entre otras tenemos otro aliado muy importante aquí en el OCAD Paz, que es el gremio cafetero, la Federación Nacional de Cafeteros, que tradicionalmente ha mejorado vías en Colombia, nos está haciendo un estudio para, a través de ellos, contratar una serie de mantenimiento de vías en lo que llaman las zonas SOMAC, que son esas zonas que han tenido o han sido afectadas por el conflicto. Entonces, yo espero que antes de finalizar este año estemos adjudicando por ahí el 20% de esos recursos de OCAD Paz y a principios del próximo año estemos empezando a adjudicar el resto de los proyectos. Pero siempre con estudios y diseños de invías para vías terciarias, porque las vías terciarias son distintas a las vías de 4G. Pliegos tipo del invías e interventorías del invías. Entonces, lo que se haga a través del OCAD Paz lo vamos a hacer así. Y lo de OCAD regional también se hará así. Y si en algún momento algún gobernador lo quiere hacer directamente, sin que intervenga el Ministerio y el Instituto Nacional de Vías, tiene que presentar su proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación, al Sistema General de Regalías, y ahí seguramente ya le van a exigir que sean diseños en fase 3, que probablemente se les demore mucho para poder empezar. Perfecto, ministro. Creo que abarcamos todos los temas. Muchas gracias por estar en esta Inside La República. Quienes nos siguieron por redes sociales, por la página de internet y en la sala de redacción, también muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias, y a ustedes, muy amables. Muchas gracias.